Muy buenas noches, estimados doctores y doctoras. Reciban una cordial bienvenida a nombre de nuestra institución ANDAP. En esta oportunidad vamos a continuar con el desarrollo del curso especializado en Programa Nacional Aurora. Y en esta sesión se va a desarrollar específicamente qué son los programas de atención en casos de violencia familiar. Y en esta oportunidad nos va a acompañar con su participación en calidad de ponente, la doctora Ilian Howie Lora. Bien, estimados participantes, para que esta sesión se desarrolle de manera dinámica, activa, pueden encender sus cámaras, aquellos que desean formular sus preguntas, también lo pueden realizarlo a través del chat o en su defecto, pueden alzar el icono de la mano, se les va a habilitar el audio a cada participante. Recordarles, estimados doctores, y las preguntas que se deben formular deben ser de acuerdo al tema que se va a abordar en esta sesión. Asimismo, se le solicita estricto respeto a nuestro ponente. Está prohibido rayar la pantalla, caso contrario se les va a retirar de la sala Zoom. A los organizadores del presente evento académico y a todos nuestros participantes quienes se encuentran conectadas en nuestra plataforma Zoom de ANDAP. Y también a nuestros participantes que nos están viendo a través de nuestro fanpage. Muy buenas noches. Bien, doctora Idia, con ello le doy pase a efectos que pueda dar iniciar la sesión de hoy. Muchísimas gracias. A ver, doctores, la doctora parece que tiene problemas de conectividad. Vamos a esperar unos minutos que se acaban de retirar nuevamente de la sala. Vamos a esperar que se vuelva a conectar nuevamente. Ahora sí, doctora. Sí, mil disculpas, no me encuentro en Lima, me encuentro en Arequipa y al parecer aquí a esta hora el tráfico por internet es bastante alto. Entonces me disculpo si va a haber algún momento se interrumpe la clase y yo nuevamente me voy a volver a conectar. No Sí, se preocupe. Sí, bien, doctora. gracias. En todo caso, eh, me disculpo anteladamente por cualquier problema técnico que pueda haber. Muy buenas noches con todos y con todas. Mi nombre es Ilian Jaulora. Estoy aquí para disertar el día de hoy sobre todos los servicios o todos los programas de atención que hay para víctimas de violencia basada en género. En ese sentido, voy a compartir mi presentación. Por favor, me confirman si se ve. ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, doctora. Solamente hay que agrandarlo nomás, doctora, para que sea en pantalla completa. Ahí estamos. ¿Y ahí Sí, ahora se sí, ve? doctora. Correcto. Ok. Entonces, en primer lugar, agradecer la invitación, ¿no? Para poder disertar con ustedes el día de hoy. Eh, Tengo acá un montón de personas que quieren ser admitidas. No sé si alguien me puede apoyar con ese tema. Ok. Entonces, miren, dentro de los programas de atención en caso de violencia familiar hay dos vertientes para poder atender. La primera vertiente es la atención directa a la víctima y la segunda, la más importante, creo yo, y sobre la cual debemos enfocar nuestros esfuerzos y quizás más recursos, es el tema de la prevención. ¿Sí? Entonces, dentro de los servicios que se me han solicitado exponer el día de hoy, está el Centro de Atención Institucional, la Estrategia Rural Multisectorial, el Servicio de Atención Rural, el Servicio de Atención Urgente, el Centro de Emergencia Mujer y los horarios de refugio temporal. ¿Sí? No los voy a tratar necesariamente en ese orden porque tengo una dinámica distinta. Yo empiezo por vamos a decir, enfocarme de qué ministerio o qué sector es el que presta los servicios, para luego explicar cada uno de ellos, ¿no? Entonces, vamos a comenzar
por cuál es el derecho, ¿ok?, que pretende garantizar la prestación de estos servicios. En primer lugar, para atenderte, yo tengo que informarte, ¿no es cierto?, de cuáles son tus derechos. Hay muchas personas que tienen poca, vamos a decir, no han tenido suficiente información y se han sido asesorados por terceros, ¿no? Y han tomado decisiones equivocadas. A veces a mí me llegan casos realmente, lamentablemente, bastante estropeados, ¿no? Y hay que, es como comenzar de cero y a veces en el camino pues se pierden oportunidades de lograr una justicia pro. Así también la asistencia jurídica y la defensa pública, que son obligación del Estado prestar cuando la persona no tiene las capacidades para poderse procurar esa defensa pública o esa asistencia jurídica por sí misma. La atención de la salud y la atención social. ¿Ok? Entonces, ¿qué entidades brindan estos servicios de asistencia jurídica y defensa pública? Vamos a empezar por ahí. En primer lugar, el Ministerio de la Mujer, a través de los Centros de Emergencia Mujer, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de los Alegras. Estos son como sus brazos operativos, ¿ok? ¿En qué marco legal se encuentran establecida la prestación de estos servicios, ¿no? O estos programas o estos mecanismos que se utilizan? En el tema de la defensa pública para casos de violencia familiar, pues tenemos establecido en la Constitución Política, en la Convención de CEDAW, en la Convención de Belén do Pará y en la Convención de los Derechos del Niño. Muy brevemente, el Ministerio de la Mujer tiene el mandato, luego de haberse firmado, la CEDAW tiene el mandato de eliminar toda forma de discriminación contra la mujer, porque esta discriminación crea, o sea, origina situaciones que afectan la vida, la salud, la integridad de las mujeres en toda su diversidad y de los integrantes del grupo familiar también, pero de manera particular en las mujeres que son el 85% de la población objetivo de todos los casos de violencia basada en género. Entonces, entendemos además en el servicio, porque así lo señala la CEDAW, que la violencia basada en género, la violencia de género es un problema de discriminación contra la mujer, que le impide el goce, ¿no es cierto?, y el ejercicio de sus derechos humanos y obstaculiza su desarrollo. Una mujer que no tiene educación, una mujer que no accede a ciertas oportunidades, no tiene un proyecto de vida claro, ¿ok? Se convierte en una persona dependiente de otro y a esa dependencia económica a veces hace que muchas mujeres continúen en el tema de violencia familiar, a pesar que conocen y saben, ¿no?, de su situación. Muchas otras personas que están observando, nadie les alcanza esta pieza de información. Nadie les dice, mira, esta situación no puede prolongarse porque se está afectando tu vida y tu salud. Nadie se lo dice. ¿Por qué? Porque en el Perú lamentablemente hay una alta tolerancia a la violencia contra la mujer. Es una tolerancia que ya se ha convertido en un patrón cultural, ¿cierto? Pero la Convención de CEDAW le dice al Estado peruano, tú tienes que encontrar la manera de erradicar la violencia contra las mujeres y entendiendo que el problema contra el cual realmente tienes que combatir es la discriminación estructural contra la mujer como problema público. Y anda tú y diseña tus políticas públicas que traigan, ¿no es cierto?, como resultado que la mujer ya no sea discriminada estructural. Ese es el problema público que el Estado peruano tiene que resolver. Esto se reafirma nuevamente en la Convención de Belén do Pará, que introduce ya un poco más avanzada, ¿no es cierto?, en el marco normativo del país, el derecho a vivir una vida libre de violencia. Por tanto, ninguna comisaría, cuando salió la primera ley, la 26260, ninguna comisaría debería dejar de atender. A veces los abogados nos encontramos con comisarías en las cuales nos dicen, no, la persona encargada del tema de violencia familiar no se encuentra, espérese, tome asiento, ¿no? Y estoy ahí, o ya se encuentra en una crisis emocional. Y no todas las comisarías, como vamos a ver, no en todas, funcionan centros de emergencia mujer dentro de la comisaría, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado, mucha paciencia, ¿no? Explicarle las limitaciones en cobertura y en alcance que tienen los servicios a la víctima. La víctima solo sabe que ha sido vulnerada. La víctima no tendría por qué estarse preocupando
por temas de cobertura, por temas de alcance. La víctima solo siente que no está siendo atendida. Y eso es injusto. También de la misma manera se presenta el desafío de atender, porque nos hemos comprometido a través de la Convención de los Derechos del Niño, estamos obligados a adoptar medidas legislativas, administrativas, sociales, educativas para proteger a los niños contra cualquier forma de perjuicio, maltrato o abuso, ¿no? Y es todo un universo la atención de un niño. No es como la atención de un adulto. A un niño, pues, ni se le puede tener sentado mucho rato, requiere una contención emocional de otro nivel mucho más amplio, ¿no? A veces viene acompañado de sus parientes, a veces viene acompañado del hermano mayor, ¿no? Son varias problemáticas alrededor del tema de cómo evitar que el niño sea revictimizado también dentro del sistema que atiende, ¿ok? Cuando viene acompañado de sus padres, digamos, los padres también se desesperan porque su hijo será atendido. No es fácil enfrentar estos escenarios en la comisaría, a donde llegan el 75% de todas las denuncias de violencia basada en género, de violencia familiar o de violencia sexual a nivel nacional. Entonces, también la Constitución Política del Perú nos dice que así como todos tenemos derecho a la vida, todos tenemos derecho a que se proteja nuestra integridad física, moral, psíquica, psicológica, también tenemos que tomar en cuenta que toda persona es inocente mientras no se demuestra contrario. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, tenemos por un lado una persona que dice haber sido vulnerada, tenemos al otro lado, hasta que se demuestre lo contrario, un presunto agresor. Y aquí mucho cuidado, porque también hay circunstancias que ya se han descubierto, situaciones de falsa denuncia. ¿Ok? Pero serán el 1% de la población. No nos queda un 84% para atender. Y tengan ustedes en cuenta que este 84%, la cantidad de personas que son vulneradas a nivel nacional, ¿ok? Equivalen, ¿ok? Este 84% que yo recibo, no equivale ni al 20% de la real violencia que hay a nivel nacional que no se denuncia. Es decir, yo tengo adicional a lo que estoy atendiendo, vamos a decir, 8 veces más violencia que no se denuncia. Y no se denuncia, ¿por qué? Porque las personas, de acuerdo a las encuestas, usted puede ver el INEI, puede ver el Lenares, ¿ok? De acuerdo a las encuestas, las personas consideran que no están siendo bien atendidas o que el procedimiento no es lo suficientemente rápido o que no da los resultados esperados en el tiempo que las personas consideran que debería ser pues casi inmediato. Y esto pues obedece a varios factores. En el caso de los niños, por ejemplo, ni siquiera tenemos suficiente cámaras de a nivel nacional. No hay más de 60. De estas 60, la mitad está en una situación de reparación o no está totalmente operativa o no están las personas totalmente capacitadas para su uso. Entonces, como ustedes pueden ver, son varios componentes con los cuales, ¿no es cierto?, los operadores de justicia están luchando siempre por atender, ¿ok? Pero todavía falta inversión. Falta inversión básica en la infraestructura que se necesita para asegurar que la ruta crítica de la víctima cumpla con todos los procedimientos que están establecidos. Entonces, la Política Nacional de Igualdad de Género, ¿ok?, reconoce que esta discriminación estructural contra las mujeres es un problema central en el país, que genera desigualdad, y toda desigualdad es injusta, ¿ok? Esta desigualdad en la cual la mujer no tiene las mismas oportunidades de desarrollo y se encuentra visibilizada en sociedad, no en la misma equivalencia que un hombre para el ejercicio y goce de sus derechos, es lo que se trata de combatir con la Política Nacional de Igualdad de Género. Esta Política Nacional de Igualdad de Género dice, miren, yo sé que no lo voy a resolver en un gobierno, en dos, en tres, pero se comienza ahora, ¿no? Y se comienza ahora es como un hito, es decir, marca una pauta y dice, a partir de ahora, yo me voy a fijar en cualquier discriminación, ¿ok?, que le impida a una mujer acceder a una oportunidad, ¿ok?, acceder al goce y el ejercicio real de sus derechos, no declarativo, ¿no? La fase declarativa fue antes y después de esta política. En esta política ya no se sitúa a la mujer como una víctima, se sitúa a la mujer como titular de derechos y el Estado es el garante de ese titular de derechos. ¿Ok? Y entonces, claro,
ahora viene la gran apuesta, ¿no? Ya sacamos la política. La política estamos tratando de comprenderla, hay personas que le dan distintos significados, la razón es bien simple, ¿no? Hay personas que justifican la violencia contra las mujeres, que justifican que haya cierta superioridad de los hombres sobre las mujeres. Es cultural, ¿ok? Pero la cultura tiene que seguir avanzando. La cultura se tiene que dar cuenta tarde o temprano, ¿ok? Que no es bueno, no es saludable para una sociedad, ¿ok? Que una persona que puede producir mucho más, que puede traer mucha más abundancia a su familia, y que además tiene todo el derecho, porque es una titular de derechos constitucionales y fundamentales, no pueda ejercitarlos. A partir de esta Política Nacional de Igualdad de Género, lo único que estamos diciendo es no más discriminación. Cada vez que tú hagas una distinción que no esté basada en mis méritos propios, que no esté basada en mi educación, que no esté basada en mi capacidad, sino que sea única y exclusivamente porque te estás fijando que yo soy hombre o que yo soy mujer, tanto para él como para ella, esta Política Nacional de Igualdad de Género lo va a señalar y lo va a corregir. Es a eso a lo que se le llama, ¿no? Observar con los lentes de género, mirar donde hay una desigualdad injusta y corregirla. Entonces, la ley 30.13 y 4 es bien ambiciosa. Miren, como objeto tiene prevenir, sancionar, erradicar, resocializar, algo que todavía estamos en pinitos en el Perú, y reparar, algo sobre lo cual aún no se ha debatido lo suficiente. Me parece a mí que en el tema de indemnización, en el tema de reparación del daño ya ocasionado, no se ha, aún no hemos tomado, vamos a decir, medidas como sí hay en otros países, ¿no? En otros países yo estoy viendo que se está desarrollando mucho más el tema de indemnización frente al daño personal, con bastante énfasis. Entonces, luego de que el objeto son estos 5 verbos, además yo digo, estoy combatiendo violencia contra las mujeres y contra todos los integrantes del grupo familiar, ¿no? Y lo defino de manera distinta. En el caso de la violencia contra la mujer, digo, cualquier acto, conducta, omisión, ¿no? Que le cause grave daño, ¿no? Ya sea psíquico, psicológico, sexual o económico, ¿sí? Y para probarlo, este daño que se le ocasionó a esta mujer, esta violencia, tiene que estar fundamentada en un contexto en el cual yo la estoy discriminando, yo la estoy humillando, yo la estoy estigmatizando, yo la estoy estereotipando. Yo tengo que probar todo ello, que además es cíclico, ¿no es cierto? Que además es vertical, ¿no? Tengo que probar todos estos componentes para decir que estamos en presencia de violencia contra la mujer. Que en el caso de los integrantes del grupo familiar, yo tengo que probar que se ha dado en el contexto de una relación de poder, responsabilidad o confianza. Si yo no pruebo alguno de estos contextos, no estamos hablando de violencia, estamos hablando de otro tema. Quizás en un grado muy, muy leve, estaríamos hablando de un conflicto familiar, pero no de violencia familiar. Y esto ya, mucha jurisprudencia ya lo ha definido con bastante pertinencia. Entonces, los 4 tipos de violencia establecidos en la ley son física, sexual, psicológica, económica, pero también la ley hace un reconocimiento de 21 modalidades de violencia, diferenciándolas por grupos poblacionales de especial vulnerabilidad. ¿Y eso qué significa? ¿Que todas estas violencias se van a atender a través de estos mecanismos de los cuales estamos hablando hoy día, de estos programas, de estos servicios? No, no. Algunas medidas de protección se pueden otorgar para algunos de estos casos, de estos tipos de violencia, pero en su gran mayoría son delitos y se van a tratar a través del Código Penal. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuándo surge el programa contra Aurora? Bueno, el programa antes no se llamaba Aurora, se llamaba Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. Está desde que se crea el PROMUDE en el año 2001 y empieza a brindar servicios con sus primeros 13 centros emergencia mujer. ¿Ok? En el 2019 surge el programa Aurora, rebautizan el programa, ¿por qué? Porque la ley cambia, ¿ok? El primer denominación del programa era Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, respondía a la función, los objetivos, los compromisos, indicadores, ¿ok?
y acciones y actividades, pero que se realizaban en base a la ley 26260, la ley que tiene más de 20 años. Este nuevo programa se adapta y permanentemente modifica sus instrumentos internos para estar acorde con la ley 30364, que es del año 2015. Entonces se rebautiza en el año 2019 y se incorpora dentro de todo, se transversaliza dentro de todos sus instrumentos de trabajo, todo lo que pide. Y cuando la ley sale y subsecuentemente sale su reglamento, tanto la ley como el reglamento no vinieron con pan bajo el brazo. El presupuesto llegó 2 años después, luego de mucha planificación. ¿Ok? Y ahora es un presupuesto por resultados, es un presupuesto multisectorial. Cada uno de los sectores que interviene en la ruta crítica de la víctima tiene un presupuesto asignado. Por eso ven ustedes que se crean más juzgados especializados en violencia, por eso ven ustedes que hay, ¿no?, fiscales especializados también ahora en violencia, por eso ven ustedes que hay más inversión para más cámaras Gesell, por eso ven ustedes que ahora estamos ampliando la cantidad de centros de emergencia mujer a nivel nacional, ¿no? Entonces, es por eso que demoró, ¿no? ¿Y cuáles son las funciones que cumple este programa Aurora? Que de ahí es de donde extraemos, ¿no es cierto? De ahí es donde empiezan a implementarse los servicios que van a responder a las funciones que tiene el programa Aurora. Prevención, atención, protección e implementar servicios es una de sus funciones, ¿no? Y asistencia económica a víctimas indirectas de feminicidio. Entonces, como una de las funciones del programa Aurora es hacer, brindar, implementar, crear servicios especializados, la unidad de atención y protección, que tiene que atender a nivel nacional a toda persona, sin importar su condición social, edad o sexo. Atendemos a toda persona, ¿no? Estos son los servicios que está brindando actualmente. El Centro de Emergencia Mujer, ¿no?, que atiende lunes a viernes en el horario de 8 a 4:30 de la tarde. Los CEME en comisaría, que atienden 24/7. ¿Okay? Tiene varios equipos. El mismo CEM tiene varios equipos que rotan. El SAU, que es el Sistema de Atención Urgente. El CAI, que es el Centro de Atención Institucional. Los hogares de refugio temporal, que complementan la labor de los centros de emergencia mujer. Las estrategias de atención en zonas rurales. El servicio de atención rural. Vamos a verlo de manera muy gráfica para que ustedes tengan bastante tiempo para poder hacer las consultas que consideren sobre cada uno de estos servicios. ¿Qué cosa es un CEM? Un CEM es un lugar, un espacio confortable, ¿no?, en la medida de los espacios que también las municipalidades nos otorgan o los gobiernos regionales. Entonces nosotros habilitamos servicios públicos especializados, integrantes del grupo familiar y violencia sexual. También realizamos acciones de prevención. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos una admisionista, una orientación psicológica, un psicólogo, una trabajadora social, ¿no?, para lo que la persona pueda necesitar en ese momento, y tenemos orientación legal. Y además tenemos un promotor. ¿Qué cosa hace el promotor? El promotor circunda, ¿no?, 3 o 4 kilómetros alrededor del centro de emergencia mujer y o también, ¿por qué no?, empieza a generar redes de sostenibilidad vamos a decir, empieza a reclutar personas que quieran ser facilitadoras en acción, empieza a reclutar personas que hagan la labor de casa por casa, haciendo prevención de violencia familiar. Esto usted en Lima no lo ve mucho quizás, pero en provincias tiene, vamos a decir, bastante llegada, inclusive hay colectivos de varones, ¿no? Acá en Lima también tenemos. Entonces son 5 personas que tiene cada CEM, que atienden, como digo, de lunes a viernes de 8 a 4:30. Pero, sin embargo, con el paso del tiempo, como la labor de los CEM es crear servicios. Como usted puede ver en pantalla, hemos empezado a bautizar diferentes modalidades de centro de emergencia mujer. Entonces tenemos CEN en comisaría,
en el horario que usted ve. Tenemos los CEN regulares, ¿no? Los equipos itinerantes que van a domicilio de las víctimas y los casos que también nos deriva la línea 100 o que nos deriva la comisaría. Y lo último ha sido crear un centro de salud. O sea, dentro de un centro de salud colocar, como usted ve aquí la plaquita, un centro de emergencia mujer. Es decir, cada vez nos acercamos más a los otros servicios que pueda estar necesitando la víctima. Por ejemplo, la víctima golpeada, ¿dónde va a ir? A un hospital. Un centro de emergencia al costado para que haga su denuncia, ¿no? Lo ideal sería también tener al costado una comisaría ahí dentro. Entonces, la víctima no tiene por qué ir a buscar lejos, ¿no? Sino que más bien encuentra todos los servicios cerca y todos los servicios unidos trabajando de manera interdisciplinaria. Ese fue el modelo del primer centro de emergencia mujer. La idea era tener a la víctima, que la víctima llegue, sea atendida por el CEN, por la comisaría, por el Ministerio de Justicia, por el Ministerio Público, que además tuviera una cámara GESEL y que todas estuvieran en el mismo lugar. Algo que, por ejemplo, se ha podido lograr en Villa El Salvador. En Villa El Salvador, el Poder Judicial hizo un edificio, ¿ok? Y en ese edificio tiene alojados a varios operadores de justicia, de manera tal que le facilita a la víctima la atención. La víctima no tiene que gastar en pasaje. Sus hijos pueden estar cuidados en una guardería que tienen, normalmente los centros de emergencia de mujer tienen pequeñas guarderías. La señora tranquilamente puede pasar por todos los controles, evaluaciones que tenga que pasar, pero todo en el mismo lugar, ¿no? Aspiramos en el futuro a que se pueda replicar también esta misma experiencia y además tiene el Poder Judicial. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver en el mapa, aquí es donde estamos distribuidos, ¿ok? Los rojos son los CEN regulares, el color verde son los CEN que tienen comisaría, como ustedes pueden ver, está cada vez proliferando más, y tenemos solamente un CEN dentro de un centro de salud. Cada año estamos en la aspiración que cada año se puedan abrir 3 o 4 centros de emergencia de mujer. ¿Qué se necesita? La solicitud del gobierno regional o la solicitud, la coordinación con el Ministerio del Interior para que se pueda habilitar el espacio dentro de la comisaría. ¿Quién lo implementa? Nosotros implementamos, nosotros le pagamos al personal, nosotros hacemos toda la otra parte operativa, pero no tenemos la capacidad de instalarnos porque, vamos a decir, construir, ¿no? Construir edificios, y eso no está dentro de nuestras posibilidades o competencias en este momento. Entonces, también yo los invito a mirar el portal estadístico del programa Aurora y les doy el enlace, donde usted puede mirar todas las comisarías donde estamos presentes, todas las comisarías que tienen centros de emergencia mujer que funcionen 7 por 24. Quizás algunos colegas que se dedican a la defensa les pueda ser útil esta información. Aquí tiene usted el flujograma de atención de los CEM. Si alguien va a un CEM, considera que no está comprendiendo quizás la dinámica de cómo es la atención, aquí tiene usted desde el inicio hasta el fin, el primer nivel de atención, segundo nivel de atención y bueno, el seguimiento y evaluación. Básicamente pasa por la atención de todos los profesionales, ¿no? Y se le acompaña hasta el final del patrocinio. Cuando no les acompañamos, cuando la persona manifiesta, ya tengo un abogado propio, ya no necesito el apoyo del CEM, o he desistido de mi pretensión, ya no deseo continuar. Igual se va a seguir investigando, pero la persona decide por las razones que solamente es su voluntad, ya no presentarse a las evaluaciones. ¿Ok? Entonces, muchos casos se terminan archivando porque la persona no se presenta más, ¿no? Y tampoco es que el Ministerio Público sin elementos puede llegar a tomar una decisión sobre la base de que ni siquiera ha podido, se presenta a la evaluación del Ministerio Público, entonces vamos a decir que la denuncia ya no prospera. Ahora les voy a explicar otro servicio, hemos terminado con el Centro de Emergencia Mujer, les voy a explicar el servicio de la línea 100. La línea 100 se crea por una, vamos a decir, un momento en que el país estaba pasando por unas situaciones bastante agresivas y que iban dirigidas contra menores de edad. Empezamos a escribir libros y a hacer investigaciones en el programa contra la violencia y en el año 2006
la estadística de violencia sexual y de maltrato infantil y abuso y vamos a decir castigo corporal contra los niños tuvo un realce, un repunte, vamos a decir, en nuestras investigaciones, que preocupó profundamente a la alta dirección de aquel entonces en el Ministerio de la Mujer. Y entonces se nos pidió a los técnicos que pensáramos en algunas alternativas para que los niños pudieran avisar si es que sus padres no querían hacer la denuncia, para que los niños pudieran tener una comunicación directa con nosotros y poner a cargo a estas señoritas que usted ve aquí, que son psicólogas infantiles. La línea 100 fue creada para niños. Yo tuve el privilegio de coger el número. Yo dije, ¿qué número puede ser más fácil? ¿Qué hay? Habían solamente dos opciones, el 100 o el 109. Obviamente escogí el más fácil, ¿no? El 100. Y a partir de ahí no ha dejado de repicar el teléfono de la línea 100. Se reciben, inclusive durante la pandemia se han llegado a recibir 35.000 llamadas, porque ya no solamente es consultada por niños, sino que ahora todos los servicios del Ministerio de la Mujer se han unido en esa línea. Entonces usted llama y ahí puede con inmediatamente esto tiene conexión con el centro de atención urgente, tiene conexión con el SAO, tiene conexión con todos los servicios que brinda el Ministerio de la Mujer. Entonces es una llamada bastante concurrida. Pero cuando hay niños, esas llamadas pasan primero. Además, se graba en la central telefónica toda llamada que entra. Y cuando la señorita no tiene una llamada, hay otro grupo que se dedica a contestar las llamadas que ya pasaron porque están grabadas. Y devuelven y devuelven y devuelven llamadas todo el día hasta se trata de terminar con todas las llamadas que entraron en el día. ¿Ok? Entonces, la idea es que también hemos incorporado el tema del respeto intercultural, ¿no? Y se ha conseguido operadoras en quechua, ¿no? Ya nuestro siguiente desafío es Aymara, Aguajún, ¿no? Y toda otra lengua a través de la cual nos hayan consultado. Porque llamaba mucha gente quechua hablante. Entonces ya en las últimas convocatorias se ha estado solicitando personas que sean quechua hablantes y también, si hay de otros dialectos, también. Y en provincias, por ejemplo, ahora que estamos entrando al territorio de la selva, sí, yo estoy viendo, las operadoras me comentan que están empezando a recibir ya llamadas, ¿no es cierto?, de personas que solicitan el apoyo del servicio de atención rural. ¿Ok? Muy bien. Porque a esos lugares todavía no tenemos centros de emergencia mujer y las comisarías están a 3 o 4 días. Pero el servicio de atención rural o el servicio de atención urgente puede llegar. ¿Ok? Todavía puede llegar. Bueno, y este servicio es 24 horas. Entonces, supongamos que alguien llama a la línea 100 y solicita el servicio de atención urgente. Llama y un niño, una criatura, un adolescente, dice auxilio, me están golpeando a mi mamá, ayúdenme. Da su dirección, da su teléfono, da sus datos. Y el servicio de atención urgente son camionetas. Son camionetas que vienen preparadas para emergencias médicas, hasta inclusive tienen ya preparación para rescate. Entonces, el servicio de atención a urgencia casi siempre va con un especialista, ya sea paramédico, ¿no es cierto? Médico, y cuando la llamada ha detonado la sospecha de que podría tratarse de una persona violenta o muy agresiva, se hace la coordinación con el Ministerio de Interior de manera tal de ser acompañados por una autoridad policial, ¿no? Y entonces, no sea persona, el servicio de atención urgente se persona al domicilio y encuentra, digamos, una escena violenta, la policía inmediatamente atrapa en flagrancia a esta persona y la procesa, y nosotros inmediatamente, a través del centro de atención urgente, conducimos a esta persona herida, ¿no?, al nosocomio más cercano, si es el caso. Si no es el caso que hayan heridas, sino otro tipo de violencia, se conduce a la persona al centro de emergencia mujer más cercano. Si la persona dice, yo acá no me quedo, por favor, auxilien, lleven, ¿no?, la asistenta social que también va con el equipo del servicio de atención urgente o algún personal de la UPE, de la Unidad de Protección Especial de Niños, ¿no?, ven específicamente el tema de menor, dicta medidas urgentes que luego son convalidadas a través de un proceso, ¿ok? Y retira a estos niños de ese domicilio si es que los niños están solos. Si está su madre, obviamente, se lleva a todos, ¿no? E ingresan inmediatamente para el mismo día, en el día, dentro de las 24 horas, se les ubica un hogar de refugio temporal y o
se les conduce a la casa de algún pariente que ellos indiquen, ¿no? Luego de los reconocimientos, evaluaciones, reconocimientos médicos y evaluaciones que se le hacen a los cosas penosas se encuentran en esas evaluaciones. Por ejemplo, la señora dice, yo he descubierto, ¿no? Que mi pareja, que mi conviviente ha estado abusando de mi hija mayor, ¿no? Con mucha pena, la niña así le dice, mamá, a mí me dijo que te iba a matar y yo por eso no te dije, ¿no? Que ha estado abusando de mí, no de ahora, sino de hace tiempo. Y me dijo que como yo hable, lo que me ha estado haciendo a mí se lo iba a hacer a mi hermano. Entonces, claro, se entiende pues el drama, ¿no es cierto?, del adolescente, también de la madre, y se lleva a todos a un reconocimiento médico y lamentablemente no ha sido solamente la hija mayor, sino también la pequeña, las dos han sido violentadas sexualmente. Entonces, es por eso importante que en el primer momento de la intervención estos reconocimientos médicos se produzcan con el consentimiento, obviamente, de la madre, ¿no? Que está vigilante, está acompañando a sus menores hijos. Luego, ¿no? Esta es la intervención del servicio de atención urgente. Luego el servicio de atención urgente se comunica en el camino con el centro de emergencia mujer más cercano, porque cuando él llegue lo que hace es, le entrega el folder, el informe, digamos, todo lo que ha grabado de la situación a la persona del centro de emergencia mujer que va a continuar la atención. Y el SAO sale raudamente a atender otra emergencia con características similares. Cuando las características no son de una naturaleza tan álgida, el centro de emergencia mujer pues no tiene esta capacidad para desplazarse por dos motivos. Tiene al frente personas que está atendiendo y no tiene movilidad para hacer este tipo de desplazamientos. En Lima es fácil controlar, tenemos bastantes movilidades del centro de atención urgente. El problema se da en provincia, ¿ok? Donde no tenemos estas capacidades operativas. Ahí sí un personal del centro de emergencia mujer deja el puesto, deja lo que está haciendo, se organizan entre ellos para seguir atendiendo y la persona sale a atender alguna situación de emergencia, que llegue una persona corriendo diciendo que necesita ayuda y se coordina con la policía. Nunca van solos. Por experiencias no gratas, no, hay un protocolo para atender casos en los cuales exista la posibilidad de que haya una persona violenta al otro lado. Y entonces esto mismo, esto es lo que hace la coordinación entre el SAU y el CEP. Luego, en relación al chat 100, luego de que empezamos a atender a los niños a través de la línea 100, nos dimos cuenta que empezaban también las consultas de adolescentes. Y los adolescentes decían, pero no tienes un chat para hablar. Y entonces se nos ocurrió crear un chat 100. ¿Ok? Y este chat 100 era para empezar a responderle a los adolescentes cuyos padres no querían darles información sobre educación sexual. ¿Ok? Y ellos estaban en algunos casos un poco confundidos en relación a si habían sido vulnerados o si habían tenido relaciones sexuales consentidas. Frente a la presencia de estas inquietudes y a través del chat se va orientando a las personas y se le dice, mira, tal situación que estás describiendo es intimidad. Tal otra situación que estás describiendo en donde tú no te has sentido cómoda, has dicho no 3, 4, 50.000 veces y la otra persona ha seguido, no ha querido, te ha forzado a tener relaciones sexuales. Se les hacía entender estas distinciones hasta que finalmente las personas eh, se les preguntaba su nombre, su apellido, su teléfono. Se hacía una coordinación para tratar de llegar a los padres. Y cuando no querían identificarse, por lo menos que nos digan de qué colegios son, para ir con el equipo de prevención a hacer prevención en ese colegio en particular. Y así poco a poco se han ido integrando los servicios tanto de prevención con los servicios de atención. Pero la información y la orientación que les brindamos también es para que ejerciten una sexualidad responsable entre adolescentes. ¿Ok? Y bueno, está disponible todo el tiempo. Y luego tenemos el servicio de atención rural.
El servicio de atención rural facilita el acceso a la justicia, así como la atención y protección de personas que se encuentran afectadas por temas de violencia y que están en ámbito rural y o pertenecen a pueblos indígenas y o pertenecen a poblaciones no contactadas aún o en contacto inicial, ¿sí? Son varias clasificaciones que se tienen. Nosotros no ingresamos nunca a las comunidades, ¿ok? El fortalecimiento de capacidades es a través de sus autoridades, de sus propios líderes y lideresas comunitarios. No podemos desautorizar o desacreditar la cultura que ellos tienen. Lo que tenemos que hacer es acercarnos respetuosamente a su cultura, ¿ok? Para abordar el tema de la violencia, pero de una manera integral, sin intervenir, vamos a decir, de manera agresiva o de manera que no estemos pretendiendo imponer, ¿ok? Nuestra idea no es esa. Y para ello, como ustedes se imaginarán, pues, un abogado, un asistente social, con el respeto que todas estas profesiones se merecen, no sería la aproximación más adecuada. Entonces, nosotros hemos empezado con una estrategia que se llama la estrategia rural, ¿no es cierto? La estrategia rural es bastante amplia, ¿sí? La estrategia rural empezó con el abordamiento de estas comunidades, el acercamiento, ¿no? Los primeros contactos con estas comunidades a través de antropólogos y sociólogos. Estos antropólogos y estos sociólogos con sus mochilas se acercaban a estas comunidades y decían, ¿no? Venimos con este propósito de entregarles información. Y para poderles entregar información, hemos venido humildemente a presentarles estos temas, porque no es bueno que haya violencia en la comunidad, es bueno que todo el mundo vive en armonía, todo el mundo vive en paz. Y entonces ahí se ha captado el interés, ¿no es cierto? De los líderes comunales y dicen, sí, yo, para mi comunidad yo quiero paz, yo quiero armonía, quiero tranquilidad, y mira, tenemos unos casitos acá, a ver qué se te ocurre a ti que podemos hacer. Y empieza esta conversación entre lo que tu cultura considera violencia y lo que la mía considera violencia. Entre lo que no es bueno para el progreso de tu comunidad y en lo que no es aceptable porque es una vulneración de derechos humanos. Y en esta conversación se encuentra un equilibrio. No es fácil, no es de un día para otro, pero las personas sí lo logran comprender a través de las técnicas, como yo, los mecanismos que utiliza el antropólogo y el sociólogo. Ingresa dentro de la cosmogonía de esta persona y desde su cosmogonía, desde su cultura, le explica que es un delito, ¿ok? Que los padres tengan relaciones sexuales con sus hijas es un delito. Se lo explica inclusive desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de la procreación, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de todo lo que nosotros ya conocemos, ¿ok? Y esto ha dado muy buenos resultados. Cada vez se pide más, se pedía cada vez más la intervención de la estrategia rural, ¿no es cierto? Multisectorial. Entonces, esta estrategia rural multisectorial es sumamente amplia y abarca muchos componentes que están relacionados con la cultura, con los idiomas, con la lingüística, y siempre tenemos que requerir el apoyo del Ministerio de Cultura para que acompañe a estas delegaciones, porque no siempre se dominan pues todas las lenguas ni todos los dialectos que tiene el Perú. Y entonces, de esta simbiosis que hemos hecho con el Ministerio de Cultura, pues ha habido también otra base de información entre lo que es cultura, lo que es género, ¿no? Y hemos empezado a interrelacionar contenidos. Entonces, como consecuencia de ello, se decidió que la estrategia rural multisectorial debería tener un brazo, debería tener manos para poder coberturar, ¿no? Y ampliar su alcance. Y es ahí donde se decide, ya oficializar, el servicio de atención rural. Entonces, mientras la estrategia rural multisectorial tiene cabeza, brazos, cuerpo, tronco y recursos, ¿ok? El servicio de atención rural es en este momento los brazos de esa estrategia.
Y también tiene referencias a hogares de refugio temporal, ¿no? Y hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta con respecto a estos servicios de aquí antes de pasar a los siguientes. No sé si hay alguna pregunta. ¿Me pueden informar de la coordinación? Si tienen alguna pregunta, que veo algunas precisiones en el chat. ¿Por qué el término aurora? En otros países hay Elena, tenemos, por ejemplo, Rita, tenemos Sofía, hay Lucía. Aquí se le denominó Aurora. Siempre se utiliza el nombre de una mujer, ¿ok? Y en España también es exactamente igual. No es Aurora abreviatura de algo, no, no, es el nombre de una mujer. Se busca, o sea, la resemblanza a la cual he podido tener acceso en el día que se presentó con ese nombre, es que se busca que haya como un nuevo comienzo, ¿ok? Como la aurora boreal, como algo que inicia, como un amanecer, ¿ok? Que cambie la vida de las mujeres. Esa es la razón por la cual se escogió ese nombre. Si trabajo yo directamente con el SEM, no, yo he sido directora de los SEMs, ¿ok? Durante algunos años. Por eso tengo la experiencia. En este momento yo no trabajo con los SEM. Sí trabajo en el Estado, pero en el Ministerio de Ambiente, no, no trabajo en el Ministerio de la Mujer. Dice cómo manejar casos de flagrancia. Bueno, de acuerdo a las modificaciones que han habido en la nueva ley, si a la persona la encuentran en flagrancia o en cuasi flagrancia, quiere decir, la señora dice que el señor le ha golpeado con un martillo y que se ha ido corriendo. El policía justo llega, está el SEM, está el SAU, que están viendo a recoger a la señora en una camilla, o que la señora esté herida, están sus hijos llorando, está la UPE recogiendo a los niños, está la asistenta social viendo que a los niños no les falte nada, recogiendo pañales o lo que los niños necesiten para retirarse, porque no se pueden quedar ahí, si el hombre ha huido puede volver, y el policía lo encuentra y lo agarra, lo captura, y el señor aún tiene el martillo en la mano, ¿ok? Lo ha capturado dentro de las 24 horas y con el arma contundente con el cual ha golpeado a la víctima. Eso es flagrancia. El solo hecho de haberlo capturado antes de las 24 horas hace posible que la persona inmediatamente, que el policía intervenga de manera directa, lo arreste y se proceda. Normalmente este tipo de personas que son atrapadas en flagrante, aconsejadas por sus abogados, confiesan. Confiesan en el afán de que, evidenciando su arrepentimiento, ¿no? Que no es tal porque han sido atrapados. ¿Cuál es el arrepentimiento ahí? Yo a veces me pregunto, ¿no? Puedan tener algún tipo de beneficio, ¿no? En realidad es no debería utilizarse la norma para beneficiar a quien no le queda más remedio que confesar si tiene el arma contundente en la mano. Ahora dice aquí, ¿cómo puedo gestionar un SEM en mi distrito ya que cuenta con 15.000 habitantes? Usted hace su solicitud al Ministerio de la Mujer, solicita que se le considere en los programas de ampliación y de cobertura el centro, vamos a decir, de la atención. Y usted, si puede comunicarse con su alcalde, con su gobierno regional, con su gobierno local, ¿no es cierto? Usted solicita el servicio. O sea, eso básicamente lo hacen las autoridades, los alcaldes, algún regidor. Usted se puede acercar con su propuesta donde un regidor que lo proponga, ¿ok? Ya de manera oficial y se vayan gestionando, se vayan dirigiendo cartas. No es tan rápido, pero por ejemplo, si es un distrito que tiene un ranking de violencia muy alto, porque nosotros estamos a nivel nacional por distritos, ¿cuánta violencia hay? ¿Ok? ¿Cuántas denuncias hemos recibido? Y también ahora, a través del Observatorio de Violencia, nosotros tenemos interconectada nuestra estadística con la del Ministerio Público, con la del Poder Judicial y con la de la policía. Entonces sí, podemos sacar rápidamente, ¿no? Y eso sí es un factor determinante para poner un SEM en un distrito, es frecuencia de la violencia, eh, vamos a decir, cantidad de denuncias presentadas, ¿no? Esos son factores que disparan el marcador y siempre los centros de emergencia de mujer están buscando que se les dé
un espacio donde puedan implementar. Todo lo demás está dentro de los planes de expansión del programa Aurora, ¿no? Pero es cuestión de que haya una solicitud de alguna autoridad local, regional, provincial también podría ser, ¿ok? Y que se nos diga, miren, aquí al costado de la iglesia hay un sitio, ahí lo tienen. Ustedes vean cómo lo implementan. Y entonces se programa un año antes y el año que sigue ya podría ser el caso que esté funcionando así. Me salté algunas preguntitas, me dan un segundito por aquí. A ver, dice, ¿el flujo de atención de los CEM de los SAR es en base a la denuncia y al oficio que emite el juez o el comisario? En realidad, sí es en base a la denuncia, ¿ok? Al centro de emergencia mujer llegan solos, ¿ok? Solos. La persona viene caminando, entran, ubican, saben, conocen el servicio o alguien les ha comentado. O llega porque han llamado al 100 y se les ha dicho, mire señor, en su caso por teléfono no se le puede atender, pero usted tiene que ir a la dirección tal donde vive usted, allá. A usted le corresponde el SEM tal, el SEM cual. Vaya usted que ahí le van a atender del horario de tal a tal. Hasta le dan el nombre de la persona que la va a recibir en la admisión. ¿Ok? Tercera posibilidad. La policía recibió la denuncia. La policía considera que esta persona, que no tiene asesoría legal y que además requiere algún tipo de contención emocional, o que solicita a esta persona ayuda, ayuda social podría ser, no tiene que comer, tiene a sus dos hijos aquí al costado, no tiene dónde dormir, ¿no? Inmediatamente hay una referencia que nos envía la comisaría. La persona llega con un documento, llega con un oficio, en donde el comisario, que ya se comunicó por teléfono, dice, ahí va la señora Juana Pérez, con este caso, es el caso número 333, acá le he enviado a la señora con una esquela, con un documento. Y la persona llega. A veces llega sin documento también. Vengo de la comisaría, ya, todo el mundo ya sabe de qué cosa estamos hablando. Y se le pregunta, señora, ¿usted ya hizo su denuncia? Sí, acá está mi copia. O no, no he hecho la denuncia porque tengo miedo, quiero que un abogado me acompañe. Ah, ya, señora, como no, siéntese aquí, le vamos a explicar todo el circuito, esté tranquila, todo. Doctora, no se le escucha. Un momento, por favor, doctores. Voy a salir la doctora y también sí, doctora. Audio, doctora. Sí, disculpen ustedes, como les había comentado aquí, parece que hay algunos problemitas con la conexión. Voy a compartir la presentación nuevamente. Me avisan, por favor, si ya la pueden ver. Todo bien. ¿Se ve? ¿Dónde está cargando? ¿Se ve la presentación? Sí, ahora sí, doctora. ¿Se ve la presentación? Sí, Ya, doctora. perfecto. Entonces, me había quedado contestando la pregunta de una persona. Sí, disculpen. Que no se apreciaba mucho la intervención del SAU, se da básicamente para atender emergencias que se presentan. La emergencia puede ser motivada por una llamada de la línea 100 o por una coordinación que la policía haga con nosotros.
La policía también nos puede llamar y nos puede decir, miren, tenemos una situación acá, alguien tiene que llevar, aquí ha llegado una persona, en una situación grave, ¿no? Está pidiendo auxilio, está diciendo que alguien la defienda, ¿no? Y también hay necesidad de llevarlo urgentemente a la clínica, ¿no? Porque la persona pues ha llegado a una situación complicada. Y a veces los policías no pueden abandonar su puesto. Es así, disculpen, pero es así. Entonces inmediatamente se apersona al SAU y bueno, se hace cargo de la emergencia médica que pueda tener esta persona. ¿En qué? ¿El proceso continúa a través del proceso? Ay, eso sí que lo entendí. Dice, soy paramédico, ¿cómo puedo hacer para poner mi profesión a disposición del SEMA, donde no presentarme? Estimada Ruth, yo te agradezco muchísimo tu ofrecimiento, siempre será bienvenido. Lo que tienes que hacer es entrar llamar a la línea 100 y ahí te van a poner en contacto con el sistema SAU y ellos pueden coordinar contigo, ¿no? Yo exactamente no sé cómo es el reclutamiento de las personas que trabajan en el SAU, soy honesta. Pero sí sé que trabajan ahí para mí. Gracias por tu ofrecimiento. En audiencia de juicio inmediato, ¿quién asiste? ¿El SEM o el SAU? El SEM. El SEM asiste. El SAU no tiene abogados. El SAU está más, como digo, para un tema de urgencia. Urgencia física, ¿ok? Urgencia de llegar a algún lugar, urgencia de contener la violencia para evitar un nuevo hecho de violencia, urgencia de retirar a esta persona y ponerla a salvaguarda, y luego vemos ya todo lo demás, ¿no? De las atenciones físicas, y la derivación al SEM. Es el SEM el que representa, ¿sí? Bueno, entonces continuaremos con los siguientes servicios que sea necesario realizar la denuncia antes de acudir al SEM, no. Eso es voluntario de cada persona. La persona desea entrar por la puerta de mamis, por ejemplo, en un caso de maltrato infantil, va de frente al sector salud. La persona está herida, se va primero o ha sido víctima a una persona de violación sexual y se va corriendo a la clínica. Se va corriendo, quiere ser contagiada, está asustada la persona. Ahí en la clínica le van a atender, le van a entregar su kit, sus antirretrovirales, la píldora del día siguiente. El Ministerio de Salud tiene su protocolo de conexión con el SEM. Inmediatamente van a llamar al SEM y le van a decir, tenemos una víctima de violencia sexual. Inmediatamente va a llamar al Ministerio del Interior, tenemos evidencia que va a salir del examen que le vamos a practicar a esta persona con todo el protocolo que ha establecido el Instituto de Medicina Legal para preservar la evidencia de la violación. Tenga usted, señor policía, que tiene usted que hacer la cadena de custodia para llevarse este video. ¿Ok? Así es. Entonces, estos protocolos que ya están establecidos permiten que estas tres instituciones, ¿no?, se pongan de acuerdo cada cual en lo que le compete y puedan actuar juntas rápido en un caso como, por ejemplo, una lamentable. Está en riesgo severo y se niega rotundamente a denunciar. Cualquier persona interesada en el bienestar de esta víctima, incluida, ¿ok?, está en la obligación de denunciar. Así la persona se niegue, si así la persona se niegue. ¿Por qué? Yo le voy a decir por qué. Porque de no hacerlo van a incurrir en responsabilidad. Y ha sucedido que estas personas que se niegan rotundamente a denunciar terminan en situación de feminicidio o intento de feminicidio. Y esto ya se ha analizado, ¿ok? Tuvimos un caso en que la persona vino 8 veces al servicio. Vino al SEM, vino a la comisaría, también fue a denunciar a la fiscalía, creo que hasta al Poder Judicial, ¿ok? Y en todos estos casos, la señora, como el caso que está planteando Soy, denunciaba, llegaba a la mitad del proceso y ya no se presentaba más, y así sucesivamente. A la octava vez, sí. Entonces este caso se analizó con todos los operadores que habían intervenido, con todos los sectores que habían intervenido. Y se dijo nunca más. O sea, esto no puede volver a pasar, ¿no? Hay que de alguna manera convencer a esta persona con ayuda psicológica, con una intervención más integrada, más
vamos a decir, de alguna forma, ¿ok? Y se establecieron estos protocolos integrados. ¿Para qué? Para que la persona se sienta apoyada en el primer instante. Las primeras 24 horas son los que se conoce como la intervención de validación urgente, ¿ok? Que es un protocolo especial que tiene. ¿Por qué? Porque al hacerle la ficha de valoración de riesgo que hace la policía, la persona salta en severo, ¿ok? Riesgo severo, severísimo. Esta persona no puede rezar a dormir en su casa. Viene con criaturas o no, no tiene referentes familiares, no tiene amigos, es una persona víctima de hace mucho tiempo con una pareja muy abusiva. Y ya las cosas han escalado de manera tal que esta persona no debe regresar. Pero la persona insiste en regresar. Entonces el policía se comunica inmediatamente con el centro de emergencia mujer y envían al mejor psicólogo que tenga y al abogado que tengan disponible para explicarle a la señora cómo es todo el proceso, que no tiene nada que temer, que tiene un asistente social a su disposición, que sus hijos van a tener donde pernoctar, que se le va a brindar alimento, que se le va a poner a salvaguarda del agresor, darle todas estas seguridades a las personas para que en estos 60 primeros minutos de la atención yo pueda poner a salvaguarda a esta persona y que esta persona ya un poco más tranquila, con el ánimo más tranquilo, se dé cuenta que lo que más le conviene es denunciar. Y así podemos salvar la vida de una persona. ¿Solo atiende SEMI en horario de oficina junto a la comisaría? No. Los que están dentro de la comisaría atienden 24/7, 24 horas, los 7 días de la semana. Se creó esa modalidad precisamente porque todo el mundo se quejaba de que, bueno, él se encerraba y a veces el horario pico de agresión se daba entre las 8 y las 10 de la noche. Y ahí, ¿quién te defiende? Claro, la señora llegaba golpeada y llegaba a la comisaría, pues. Y se dan cuenta. Entonces, por ese motivo, se cogió en implementar otro servicio diferente. ¿Cómo hacer cuando no hay dirección del presunto agresor? ¿Cuándo se sabe que su dirección no es la que figura en su DNI? ¿Cómo puede actuar el área legal? No, el área legal ahí no actúa. Quien hace la investigación es la policía. La policía ve cómo lo ubica, qué acciones tome, ellos tienen su protocolo para eso. La persona lo que hace es identificar a su agresor y ponerse a salvaguarda. La policía tiene sus competencias respectivas para la ubicación de este potencial agresor. Por supuesto, si la comisaría no quiere tomar su denuncia, llama usted directamente al CEM o llama a Inspectoría de la Policía, que ya están advertidos porque en varias oportunidades han habido situaciones en las cuales se le ha llamado la atención a los efectivos que no reciben la denuncia. Entonces, continuamos. El siguiente servicio, bueno, los hogares de refugio temporal protegen, dan albergue, alimentación, atención integral. Tenemos 41 a nivel nacional, 2 le pertenecen al sector público y todos los demás son organizaciones religiosas o organizaciones del sector privado o son ONGs que se dedican a la protección de víctimas de violencia familiar. Ellos tienen convenio con el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de la Mujer los prepara, los capacita, los certifica, los acredita y permanentemente no vuelve a acreditarlos. De esta manera aseguramos que la calidad de sus atenciones también esté regida pues por protocolos que corresponden, vamos a decir, a la situación en la que se encuentran las víctimas de violencia familiar. El Centro de Atención Integral, ¿qué es? Este está dirigido a los varones. Contribuyen al cese de la conducta violenta de hombres sentenciados. Ojo, aquí estamos al final de la cadena. Hombres sentenciados por violencia contra su pareja o que se encuentran en proceso de sanción a través de la reeducación de sus creencias y percepciones sobre las mujeres. Este programa lo creó el doctor Ramos Padilla, Carlos Ramos Padilla, lo presentó a la Universidad Cayetano Heredia. La Universidad Cayetano Heredia hizo un piloto. Al Estado le interesó esta posibilidad de crear un centro en el cual el hombre revise estas creencias que tiene acerca de qué se entiende por ser masculino, ¿no? Y quitar, ¿no? Desacreditar esta creencia que dice que para ser masculino yo tengo que ser agresivo, ser competitivo. Eso es una creencia. Hoy en día sabemos
que el mundo no gira en torno de los agresivos ni de los competitivos. El- Eso estaría bien quizás si es que yo me quiero dedicar competitivamente al deporte, a los negocios, en el ámbito laboral, puedo ser competitivo, pero agresivo no. La vida en sociedad no admite la violencia, menos la práctica de la violencia en la vida privada o en la relación de pareja. Pero sin embargo, algunas creencias o mitos o maneras de educar a las personas, ¿no? Han traído estas malas pautas de crianza, discúlpeme, las voy a calificar así, malas pautas de crianza, ¿no? Y hay algunas señoras, pues, que persisten en estas malas pautas de crianza, que lo único que han ocasionado ha sido hombres que no pueden expresar sus emociones, hombres que son violentos y a veces ellos mismos no desconocen qué es lo que los detona. Entonces, aquí es donde empiezan a explorar todos los mitos que se han creado alrededor del ser masculino. Y como consecuencia de ser masculino, se desmitifica y se deconstruye la idea de que la mujer es inferior o de que la mujer siempre tiene que estar subordinada al varón. Todas esas son ideas. ¿Ok? Así como antes se decía, la mujer tiene que pedir permiso para salir de su casa o la mujer tiene que pedir permiso para ir a trabajar. Estoy hablando de hace dos códigos civiles. ¿Ok? O la mujer no puede votar si la mujer no puede pensar. La mujer no puede tener ideas propias. Seguramente su esposo le va a decir por quién votar y ella va a votar. Entonces es injusto, porque entonces los casados van a tener dos votos y los solteros solamente uno. Miren, ese es el razonamiento de los congresistas que en su oportunidad vieron el tema del voto a la mujer que se consiguió recién en el año 1955. ¿Ok? Entonces, estas ideas, estas creencias han sido completamente ya superadas. Esperamos en el futuro que las creencias que sustentan que la mujer es inferior, cosa que es completamente falsa, también puedan ser superadas en el futuro. Y superadas no solamente por los hombres, superadas también por algunas mujeres que se encuentran en una situación desventajosa con respecto a su pareja. Entonces, este centro de atención integral que recibe un señor que viene sentenciado, ¿no? Y que viene muy, muy molesto, ¿no? Que no sé por qué el juez me ha enviado aquí. Y aquí está el oficio, pues, con el que me envía. Ya está siendo evaluado por el psicólogo que lo recibe. Y a ver, señor, cuénteme cómo hacía su caso. Y el señor cuenta su caso. ¿Y por qué cree usted que está aquí? Bueno, porque no sé por qué, pues me ha mandado el juez y yo por eso estoy aquí. A ver, señora, entonces usted no siente arrepentimiento por la situación que ha creado usted mismo dentro de su hogar. Usted no está interesado en recuperar a su familia. ¿Qué es lo que usted pretende de este servicio? Bueno, yo pretendo que usted firme acá porque dice que tengo que venir 12 veces, una vez al mes, y usted va a firmar un papelito y entonces yo me voy a ir y entonces esa es mi medida que me han dado como pena por haberle pegado a mi señor. Señor, entonces usted no es candidato para el centro de atención integral, porque usted no tiene ni pizca de arrepentimiento, ¿ok? Usted no tiene propósito de enmienda tampoco. Usted en realidad no está interesado en el servicio. Usted ha venido por cumplir. Usted no es candidato, discúlpeme, señor, llévese su oficio, yo le voy a informar al juez. Usted se ha hecho presente, pero que usted no tiene las condiciones ni la decisión para participar en el programa. Y como tenemos muy pocas vacantes, nosotros vamos a prescindir de atenderlo, ¿sí? Y el señor se va. Y yo le informo al juez, el candidato que me has enviado no tiene mínima pizca de arrepentimiento. Tendrás que pensar en otra medida, multa, otra medida, pero aquí al Centro de Atención Integral no ingresa. Solo tenemos dos a nivel nacional y están full, ¿no? No hay lamentablemente inversión privada que se dedique a esta materia. Y entonces vendrá otro señor totalmente arrepentido, preocupado por su familia. Su señora le ha dicho, mira, como no vayas al centro de atención integral, ya es todo lo que ha dicho el juez, te olvidas de tus hijos. Y acá a la casa no me pones un pie hasta que me traigas ese papelito con tus asistencias. O yo vea en ti un cambio fundamental en tu manera de comunicarte conmigo, en el respeto que me debes tener. Pues soy pues tu esposa, soy la madre de tus hijos, a mí no me puedes golpear. Ya la señora está empoderada por su lado. Y entonces el señor se presenta con enmienda.
El señor quiere recuperar a su familia, ya no vive con su esposa, quiere volver a vivir con ella, extraña a sus hijos. Y el señor empieza un programa de 9 meses, como mínimo, máximo 12. Luego egresan de este programa con las creencias distintas, con este pensamiento de que la familia es en democracia, que si la señora y el señor están conversando en modo conciliatorio, no están conversando a gritos, no están conversando levantando la mano, no están así, no. Y se le enseñan nuevas maneras de comunicar lo que siente, ¿ok? Porque hay personas que no tienen esa capacidad para comunicarse, ¿no? Y otros temas, habilidades blandas varias. Y la persona sale cambiada completamente. Yo he visto el antes y el después de varios grupos, que son como grupos de ayuda mutua, en donde hablan entre hombres, coordinan, hacen talleres, hacen dinámicas, se enfrentan a sus propios diálogos en clave masculina y se escuchan entre sí las ridículas excusas que dan para haber golpeado a sus familias y estar en la situación en la que se encuentran y se apoyan. Se convierten en grupos que luego que egresan, pues se siguen apoyando. Inclusive algunos de ellos regresan posteriormente para dar testimonio de cómo su vida cambió. Entonces, esta maravillosa intervención, como digo, solamente la tenemos de manera limitada, no la tenemos a nivel nacional. Y finalmente, la asistencia económica. El Estado es responsable por la muerte de algunas personas, mujeres, casi en su totalidad, que han sido víctimas de feminicidio. Y cuando tenemos al feminicida, confeso que se va a ir preso, la gran pregunta que nos hacemos es quién va a mantener a sus familias. Entonces, los familiares no querían recibir a los niños, hijos de madre fallecida, padre feminicida preso en la cárcel, sin parientes además. Entonces, los pocos parientes que quedaban decían, lamentablemente, yo tengo de 2 niños, 3, 4, no sé. Y como decía, esta pensión de alimentos que nosotros otorgamos es la pensión de alimentos que damos como, vamos a decir, eh, retri- como reparación, ¿ok? A este menor cuyo nunca debió fallecer. O sea, la sociedad en su conjunto se hace responsable por estos menores. Esto se le da a la familia extensa que se hace cargo de estos niños y o si estos niños entraron en colocación familiar porque fueron a través del proceso judicial declarados en desprotección, sin cuidados parentales, ¿no? Pueden entrar a una familia como en modo colocación familiar. Entonces, esos son, digamos, los mecanismos que me habían encargado conversar con ustedes el día de hoy. Hay muchos otros que les voy a dejar en esta presentación que no solo le corresponden al Ministerio de la Mujer, sino también al Ministerio de Justicia, por ejemplo, ¿no? El Ministerio de Justicia tiene un programa de defensa pública y un programa de asesoría legal gratuita. La asesoría legal gratuita es como el trabajo que hace el abogado del SEM en lugares donde no tenemos SEM, nos hemos puesto de acuerdo con el Ministerio de Justicia para, mira, yo estoy en toda esta zona de aquí, en esta provincia, pero en esta otra ya no tengo recursos. Dividámonos el territorio para que no le falte a nadie asesoría gratuita, legal, cuando sea víctima de violencia familiar. Y es así como Ministerio de Justicia y Ministerio de la Mujer coordinan. ¿Ok? También la defensa pública, porque toda persona se presume inocente mientras no se demuestre lo contrario, la defensa pública es también para el agresor, aquel que tampoco tiene posibilidades, ¿no es cierto?, de
poder sufragar los gastos que involucran el pago de los honorarios de un abogado. Entonces, toda esta información se las estoy dejando para que usted la pueda revisar con calma, ¿no? Yo quedo a su disposición para, en la última media hora, pues, responder, no sé si hay algunas otras preguntas o si la coordinación me permite continuar. Ah, aquí hay preguntas. A ver, voy a leer la pregunta. Uy, hay un montón. A ver, un segundito. ¿Qué número tiene el CEN, por favor? Es el número 100. O sea, usted levanta su teléfono fijo y marca el 100. No tiene que ponerse uno, nada de eso. Entonces solo marca el 100. Es como los bomberos, es como la policía. Ese es un número de 3 dígitos. Bueno, ¿qué se hace en el caso donde una madre agresora, fue denunciada por el padre de su hijo? Intervino el SEMI y se le dictó medida de protección que resuelve que cese los maltratos y agresiones, pero a la fecha continúan las agresiones. ¿Qué se debe hacer en esa situación? Ya. ¿Y cuál medida de protección es la que le concedieron, Vanessa, para poder darte una respuesta? A ver, Vanessa me respondió. No, todavía no me ha respondido. Bueno, eh, si se ha incumplido una medida de protección, inmediatamente se tiene que informar a la autoridad judicial. Se ha incumplido, señor juez, continúan las agresiones, apercíbala a la madre, ¿no? Porque continúa la agresión. Y entonces el juez dirá, ah, no me hace caso, no ha cumplido. Ahí se le apercibe y se le dice, mire, usted puede ser denunciado por incumplimiento de mandato judicial como continúa incumpliendo la medida de protección. Y entonces ya la persona pues tomará sus decisiones, ¿no? Y también el juez puede variar la medida y dar una medida más rígida que la que dio anteriormente, viendo que la persona no tiene la voluntad de cumplir, ¿no? En un caso y también, si hay una nueva agresión, se puede hacer una nueva denuncia también. En caso de violencia psicológica contra menores de 15 contra su madre, y luego se retracta y acusa a su padre y abogado, ¿qué pasaría? Ay, estimada Leslie, no he logrado comprender bien tu caso. Si por favor me lo puedes replantear o si quieres hacer uso de la palabra, no sé si de la coordinación le pueden dar el uso de la palabra a la doctora Contreras para que pueda explayar su pregunta. Sí, doctora, los que desean hacer la pregunta pueden alzar el icono de la mano, les voy a habilitar el audio. Tres, doctora Lelis, me imagino es. Sí, Lelis Contreras. Ah, bueno, ahora hay otra mano levantada. Bueno, mientras la doctora Contreras Sí, acá hay la Herbert. ubicamos porque hay tantas personas que gracias a ustedes por su participación. Para mí siempre es muy enriquecedor cuando me hacen preguntas, me motivan a ver qué más puedo hacer por el tema. Yo actualmente soy investigadora en el tema de violencia familiar, he escrito algunos libritos, estoy terminando uno. Cada pregunta que ustedes me hacen, en serio, a mí me lleva a volver a repasar algún pedazo de la ruta crítica, buscando algo más que recomendar para resolver. A ver, ¿le podemos conceder por mientras el uso de la palabra al doctor Herbert Dani? Sí, ya Buenas está listo. noches. Sí, sí, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches, sí, le escuchamos. Sí, bueno, escribí mi pregunta, pero creo que por un tema de conexión no lo puedo leer. En el caso de un menor de edad que vive con los tíos, Sí. ya, pero lamentablemente estos Ujú. tíos, digamos, están en una vida desordenada, ¿no? Digamos, son drogadictos Ya, o son delincuentes. Entonces, ¿de qué manera o qué ya. institución puede albergar a estos niños? Es bien fácil. Se produce una denuncia en la cual, sí, gracias a usted. Mire, hay un proceso administrativo que se llama, está dirigido a menores que están en riesgo de desprotección
parental y o sin cuidados parentales. En el caso que usted me está señalando, tenemos, vamos a decir, dos tíos negligentes, porque no podemos calificar, yo no conozco de cerca el caso, no sé qué tan graves son los malos ejemplos que le pueden estar dando a estos menores, ¿no? Y entonces se presenta una asistente social y toca la puerta y dice, vengo por una denuncia anónima, supongamos que fuera anónima, en la cual está señalando que el niño Rafael y el niño Renzo están siendo maltratados, vengo a evaluar la situación. Este procedimiento es un procedimiento administrativo, se puede declarar a estos dos niños en Vamos a esperar unos minutos, doctores, para que la doctora, a ver, se vuelva a reconectar. Adelante, doctora, su audio, por favor. Su audio, doctora, no la escuchamos. Sí, Estaba- ahora sí, ya lo veo, ya lo veo. Y estaba cerrando otras páginas, otros programas, en el afán de mejorar la conectividad, mil disculpas. Eh, Como le decía, ¿no? Eh, este procedimiento de protección familiar, ¿qué es lo que puede ocasionar? Que esos niños sean retirados de la custodia de estos tíos. Obviamente va a empezar la búsqueda de los padres, y si se encuentra que los padres tampoco son convenientes para la educación de estos menores, se le va a declarar en desprotección familiar y estos niños van a entrar en colocación familiar. Si luego de la evaluación que hacen los psicólogos y los abogados, estos mismos padres deciden que ya no quieren cuidar a sus hijos, increíblemente sucede, usted no lo cree, que ya no quieren cuidar a sus hijos y los tíos tampoco quieren cuidar a los hijos. Inclusive estos padres son capaces en algunos casos de ya no querer rehabilitarse cuando es un tema de drogas, porque no quieren rehabilitarse, ni los alcohólicos ni los drogadictos. Y también son conscientes que no van a poder con la crianza de sus hijos, los dan en adopción. A ese extremo hemos llegado. Yo he visto casos así como el que usted señala, que finalmente los dos niños fueron declarados en desprotección, entraron un breve tiempo a un CAR, a un centro de atención residencial. De ahí, como eran mayorcitos, ¿no? Cuando tenían 13, 14 años, se prefirió la medida de la colocación familiar, porque ya conseguir una adopción para niños tan grandes no es fácil. Las adopciones son de 1 a 5 años. Esa es la frontera más requerida por los adoptantes. Y con tan buena suerte que entraron en colocación familiar a una familia que tenían una sola niña, ellos eran dos varones, y la familia de colocación que los tuvo a su cargo durante 5 años decidió adoptarlos, ¿no? Ya los padres habían firmado todo para ya no hacerse cargo de sus propios hijos. Entonces, en el caso que tú planteas, empecemos por el procedimiento de desprotección familiar. Haz la denuncia que corresponde, se van a aparecer a evaluar a estos menores y cuando vean que se encuentran en un ambiente de riesgo, inmediatamente se produce, eh, sale la declaración de desprotección. ¿Quién hace esta intervención? La hace la Dirección General de Niños. La Dirección General de Niños hace el procedimiento administrativo. Si las cosas son sumamente graves, los niños están, no sé, lacerados físicamente, se hace la denuncia de violencia familiar. La denuncia de violencia familiar la puede hacer cualquier persona. Usted, yo, alguien que esté interesado en la instancia. ¿Qué sanción existe para esas mujeres que tienen hijos por tener y luego los abandonan? Eh, bueno, sanción moral hay, ¿no? Usted y yo podemos sancionar moralmente lo que sucede, pero no hay una sanción para eh, el abandono. De hecho, hay personas que han llegado a dejar niños en cestas en la puerta de iglesias, en la puerta del INAVIF, del Instituto Nacional de Bienestar Infantil.
Yo personalmente me he encontrado con una criatura dentro de una cesta. Yo estaba estacionando mi vehículo, en esa época trabajaba en Inavi, y veo una cesta y veo una puerta cerrada, que es la puerta de ingreso, y había llegado súper temprano, eran 7:30 de la mañana. Toco la puerta y le digo al vigilante, ¿y qué hace esta criatura aquí afuera? Uy, no, me dice, doctora, otra vez. ¿Cómo que otra vez? Sí, me dice, a veces hay personas desesperadas. Y entonces hicimos toda una investigación con las cámaras que teníamos, ¿no? Para identificar a la madre, vino la policía, lograron encontrar a la madre. La madre era una niña de 15 años, desesperada, que la habían botado de su casa, no quería que su criatura muera de hambre, ya no tenía dónde ir. Finalmente se hizo una intervención con la familia, que estaba preocupada porque la menor había abandonado el hogar con la bebé. Y bueno, nuevamente se volvió a ser incorporada al seno de su familia junto con su bebé. Obviamente se le hicieron todas las advertencias del caso, se estuvo vigilada durante un tiempo, pero se le devolvió su bebé, ¿no? Y bueno, la policía le hizo las advertencias del caso a sus padres, porque ella en realidad tiene 15 años, es una menor. Responsables de todo este tema, los padres, pues, por gritarla, por, digamos, no, no tener una reacción adecuada frente al drama que estaba viviendo la menor. En fin. A ver, ¿alguien más? ¿Hay otra pregunta? Elena Canto. Requisitos para adoptar en el Perú, Will. Uy, te felicito si tienes un cliente de adopciones. ¿Ok? Pones así, www. Adoptar en el Perú. O Secretaría Técnica de Adopciones más el símbolo más Ministerio de la Mujer. Y ahí te van a aparecer todos los requisitos. Hay un formulario, te inscribes y te van a llamar a una capacitación donde te van a explicar durante 3 meses, ¿no es cierto? ¿Cómo es el entrenamiento, la presentación de los documentos, los expedientes? Ahí te van a orientar. Felicito por tu decisión de adoptar. No saben la cantidad de niños que están a la espera de una familia y tienen todo el derecho a querer vivir en familia. Si le pueden habilitar el micro a la doctora Canto, por favor. Sí, doctora, le estoy habilitando sobre. Sí, Adelante, Elena. buenas noches con todos. Doctora, una consulta. En caso de yo ser, digamos, una persona tercera, que veo que hay una violencia y todo, hago la denuncia, digamos, al CEM comisaría, pero después el agresor se entera que mi persona ha hecho la denuncia. ¿Cómo yo podría proceder para ver la sanción al personal del CEM? Porque se supone, si yo hago una denuncia anónima, el agresor no debería saber quién es la persona que ha realizado la denuncia, ¿no? El Sí, caso por de que, supuesto. digamos, se ha recibido hasta amenazas de parte del agresor hacia la persona que ha hecho la denuncia. ¿Cómo ahí se procede o qué se tiene que hacer para que exista una sanción a ese personal del CEN o de la comisaría que ha divulgado tu nombre, ¿no? Claro, a usted le ha debido proporcionar un código cifrado y usted no debe figurar en la documentación más que la documentación interna. Ese es el procedimiento. Pero la policía, es más probable que la filtración sea dado, bueno, habría que investigar cómo ha sido la filtración del dato, ¿no? Pero normalmente, por ejemplo, ¿no? Yo llevé un caso de un procedimiento administrativo de protección. Yo estaba defendiendo a los padres, que eran padres decentes, ¿ok? Que no entendían por qué habían sido denunciados por desprotección y les iban a quitar a su menor. Entonces yo empecé a investigar y era este bloque del edificio peleado con el otro bloque del edificio. Los del otro edificio que eran enemigos de este bloque no tenían mejor idea, ¿ok? Que denunciar a estos padres y meterlos en un problema con su menor hijo, con el objetivo de que ellos dejaran la administración del edificio. Vaya usted a saber por qué. Después se descubrió eso, ¿no? Y entonces yo le digo, mire, aquí lo que vamos a hacer es, nos vamos a defender con todo lo que se tiene desde el principio, con el pie en alto, porque la segunda instancia sí es que su hija, que nunca ha conocido otro ambiente más que su casa,
termine en un albergue del Estado. Y su criatura tenía 2 años. Una cosa terrible, ¿no? Entonces, ahí nunca se llegó a saber el nombre del denunciante. Por eso les digo, me parece bien difícil que creo yo que la filtración haya salido del Ministerio de la Mujer, porque la denunciante tenía un código cifrado. ¿Ok? Y esa es mi experiencia con respecto a procesos, ¿no?, de denuncias. Pero en la policía sí le exige a la persona que se identifique para la denuncia. La policía no acepta denuncias anónimas. En el caso de la policía, cualquier denuncia de carácter anónimo se da eh, por la vía telefónica y solamente para denunciar a extorsionadores, a sicariatos, ese tipo de cosas que vienen con una recompensa de por medio y ahí les asignan un código cifrado. Y aún así que es peligroso hacer ese tipo de denuncias. Yo saludo a los valientes que lo hacen, pero aún así es peligroso. Este, No sé en qué contexto habrá sucedido lo que usted me menciona, pero si se trata de que usted desea una investigación para que se sancione al responsable en la policía, tiene usted que presentar su queja, o su denuncia ante la Inspectoría de la Policía señalando la comisaría o la persona que le atendió en su oportunidad. Ese es el camino en la policía. En el Ministerio de la Mujer, usted igualito puede enviar un documento o también por la vía virtual, mesa de partes virtual también tenemos. Usted puede enviar un documento al centro a la dirección de, el programa Aurora y señalar, ¿no?, lo que usted mismo me está comentando, ¿no? Que en ese contexto pide que se haga una investigación y se determine quién habría sido el responsable de haber filtrado los datos de su identidad. Porque le comento, cualquier denuncia que abra un ciudadano presente a una entidad del Estado trae aparejada la medida de protección de la confidencialidad. No me lo tiene que pedir. Está establecido en la Ley de Protección de Datos Personales. Cuando una persona hace una denuncia, es confidencial. Siempre. O sea, no me lo tiene usted que pedir. El código cifrado yo lo tengo que crear ya de entrada. ¿Se da cuenta? Más todavía en casos tan graves como la protección de la integridad de otra persona. Eso es lo que le podría comentar con respecto a cómo puede usted viabilizar. Y ahora, ambas cosas las puede presentar por la vía virtual. No tiene usted que moverse de su casa. ¿Le puede habilitar el micro, por favor, a la doctora Vanessa Díaz? Buenas noches, doctora. Sí, justo le había mandado yo una ¿Una consulta. pregunta? Sí. A Ah, ver. sí, doctora. Las medidas se habían dictado en este caso por Ah, violencia física y psicológica. Entonces, como yo le había consultado, no, no no, esa tengo. es la denuncia. Pero ¿cuáles Ajá. son las medidas que le han otorgado? Retiro del agresor del hogar, alejamiento del agresor, no comunicación del agresor con la No, víctima. en este caso, doctora, lo que le han dictado es, como le había puesto el cese de la violencia física, psicológica, gritos o cualquier situación parecida, y en este caso no han retirado al menor del hogar de la madre. Entonces el niño sigue viviendo con la madre agresora. Y en cuestión a eso, justo yo tomé conocimiento ayer de parte del padre, no viven juntos ya hace muchos años, de que el niño pues no está en buen cuidado, igual la madre sigue ejerciendo pues no las agresiones y más aún, yo vivo en San Martín, Bellavista, que es por Tarapoto más o menos, entonces los pueblos acá, me indica el señor que la madre deja al niño en su casa solo y sale a trabajar pues a lo que se podría llamar un bar y el niño tiene 4 años, va a cumplir 5. El niño de esa edad no se puede quedar solo. Tendría que estar con el otro progenitor. ¿El señor Claro. tiene tenencia? ¿Tiene régimen de visitas? ¿Qué cosa es lo que el Mm, señor tiene? No, solamente le han dado un régimen de visita, pero la señora en cuestión dice que en el pueblo que la señora vive lo ha dejado al cuidar los abuelos que no dejan acercarse, pues no lo dejan el señor acercarse bajo Ya, ningún. el señor lo que tiene que hacer en primer lugar es exigir su régimen de visitas ante
la policía ante el juez, ¿ok? Exigir que le cumplan su régimen de visitas. Si ya esto es insostenible, el señor tiene que variar la medida y solicitar la tenencia compartida. La tenencia compartida le va a asegurar a él la misma cantidad de tiempo que tiene el señor, debe tener la señora. Y además debe acompañar en esa solicitud de tenencia compartida todas estas denuncias que estoy mencionando y todos estos incumplimientos de los regímenes de visita para que el juez se dé cuenta de que no existe la posibilidad de volver a la medida anterior que era el régimen de visita. Ni más amplio ni más chiquito, no. Mejor es la tenencia compartida. Y hacer presente que el niño se está quedando solo, que ella es una madre negligente, sé que ese es el caso, ¿no? Que el niño está así quedándose al cuidado de los abuelos, existiendo un padre. Y el padre tiene más derecho que los abuelos. Siempre. ¿No? No le están dando al señor la oportunidad de ejercitar su paternidad, están alienando seguramente parentalmente al menor, porque no le están dejando, no le están permitiendo, obstaculiza la visita. Eso es lo que te podría comentar, Vanessa. En corto, están entorpeciendo la relación paterno-filial entre padre e hijo y están poniendo en riesgo al menor, dejándolo solo al cuidado de otras personas que están obstaculizando la visita. ¿Le pueden dar el uso de la palabra ahora a la doctora Stephanie Santamaría, por favor? ¿Me escucha, doctora? Sí, ahora sí. Adelante. Doctora, buenas noches. Excelente ponencia. Quien le habla está trabajando en el Poder Judicial y tengo dos dudas en sí en sí. La primera duda es en relación a aquellos abogados que indican a la parte agraviada, normalmente la madre, que nosotros somos un proceso que le puede entregar rápidamente la tenencia, alimentos o régimen de visitas, que con la ley 3364 no es así, ya que es un proceso sumamente especial. En esos casos, ¿qué recomendaría usted para que los abogados tomen conocimiento de que no es un proceso que debería ser utilizado para esos temas? Para esos Muy bien. temas. Sí, gracias, Stephanie, por tu pregunta porque es bien importante. ¿Qué es lo que hacen algunos abogados? Señora, usted no se preocupe. Usted tiene problemas de tenencia, de régimen de visitas o de pensión de alimentos. Denuncia a su esposo por alguna supuesta violencia familiar y le van a conceder como medida de protección la asignación provisional anticipada de alimentos, que va a ser un porcentaje, no es el total de la pensión, pero ya usted tiene alguito, ¿no? Y también, de paso, como usted no se lleva con el señor y no quiere que sus hijos tengan una buena relación con el padre, pida usted un régimen de visita restrictivo, porque diga que él es el violento, es él, ¿no es cierto? Y entonces usted se queda con la tenencia exclusiva y a él le dan régimen de visita. Y este mal consejo, porque además está basado en un fraude a la ley, está basado en una mala utilización de la ley, hace que muchas personas denuncien violencia familiar falsa con el objetivo de obtener mejores condiciones de la tenencia, de la pensión de alimentos, del régimen de visitas e inclusive negociar más a su favor algunas condiciones en el divorcio. ¿Ok? Esto es una práctica nefasta. No va a beneficiar absolutamente a nadie. A la larga las mentiras tienen patas cortas, el juez se va a dar cuenta. Y además ahora los jueces, muy inteligentemente, como me ha pasado a mí, me dicen lo siguiente, ¿no? Doctora, yo le voy a dar la asignación anticipada a su cliente, pero por si acaso no estamos dando medidas cautelares ni de alimentos, ni de ninguna otra cosa. Usted inicie su procedimiento regular por la vía civil y pida sus alimentos. Sí, acá está, señor juez, ya la traje, ya acá está. Pero por favor, por mientras, dele a mi cliente la asignación anticipada. Entonces yo siempre me presento, porque ya sé que en las tenencias es así, que el juez te pregunta, perdón, que en casos de violencia familiar el juez te pregunta, ¿no? Y te dice, pero por si acaso no estarás pretendiendo la pensión de alimentos. No, no, señor juez, acá está. Estoy denunciando pensión de alimentos por la vía que corresponde. No le estoy pidiendo eso. Solo le pido que mientras yo voy ganando este proceso, usted apóyeme dándole la asignación provisional anticipada, porque mi defendida acá en violencia familiar realmente, ¿no es cierto? Ella no tiene otros medios de subsistencia, ella es dependiente económica.
Entonces, cuando es así, el juez te da las medidas de protección que tú le pidas porque sabe que no estás queriendo abusar del proceso. ¿Ok? Y hay varios jueces que me han preguntado lo mismo. Entonces, yo considero que esto ya, la misma judicatura, como dice Stephanie, se está dando cuenta que hay una perversa utilización del mecanismo y que eso engrosa el despacho, ¿ok? De los juzgados y le están quitando la oportunidad a los verdaderos procesos, que no debe distraerse la atención de las mujeres que realmente están, o miembros del grupo familiar que realmente tienen el problema de violencia familiar. Esa no es la vía que corresponde. Hagan su trabajo, los señores abogados, señoras abogadas, ¿no? De lo que realmente le corresponde a cada quien. A ver, ya voy a contestar una última pregunta de Lili Chavarri Fuerte y con eso estaríamos concluyendo la clase del día de hoy. Adelante, Lili. Por favor, si le pueden habilitar el micro a la doctora Lili Chavarri. Sí, doctora, le estoy habilitando, pero ella no lo está activando. Ahí me pone abajo en su mensajito, dice Ah, no ya. me... Ahí está, Ya, ahora doctora. sí. Adelante, Buenas adelante. noches. Doctora, mi consulta era, mire, conozco, bueno, es de un familiar, ¿no? Que tiene su pareja, o sea, la chica es una persona, bueno, que le gusta estar de fiesta en fiesta, se va y se han separado, ya, la cual, él se hace cargo de los bebés y la chica ya tiene otro compromiso. Y yo le digo, ¿por qué no denuncias ya que te has retirado de la casa? No, es que yo cuando iba a denunciar, los policías no me querían asentar la denuncia. Entonces le digo, te hubieras ido al centro. No, es que como soy varón, también él, bueno, por ser varón, y como siempre se ve que el varón siempre es, ¿cómo se dice? Eh, marginado, ¿no? Porque a veces dicen, pero si es un varón, ¿cómo va a venir a denunciar? Porque siempre las mujeres nomás son las que hacen la denuncia y ahora él está preocupado porque la chica se lo quiere llevar a los hijos, pero ella no se hace responsable. Y a veces viene los días de semana, los deja en la casa de la suegra, los avienta a los niños y los niños están descuidados. Y él a veces se lo lleva al trabajo a los chicos y él dice, pues, ¿cómo puedo hacer en este caso? Muy buena tu pregunta, Lili. Sí, se ve que el señor, tu cliente tiene, tu conocido tiene problemas. Mire, primero legalmente se tiene que definir la tenencia de esos menores. Y entonces en esa definición de la tenencia de los menores, el señor puede argumentar en su defensa que no existe una regularidad en la visita, que los niños aparentemente no estarían bien cuidados, están sucios, quizás enfermos, no tienen una apropiada rutina, pues los niños necesitan rutinas mientras van creciendo, ¿no? ¿Y qué tanto apego emocional tienen esos niños con esa madre? No creo que sea Hay, mucho considerando, ¿no? Las y otra circunstancias en las doctora que se que, encuentran. disculpa que la interrumpa, doctora, y los chicos no quieren estar con ella. A veces el papá los lleva, porque de lunes a viernes ella supuestamente está trabajando y ella se encarga de llevarles al colegio, pero los chicos le dicen al papá, papá, ya no me lleves, no queremos, no queremos estar con mi mamá. Y a veces él dice, pero ¿qué hago? Dice, o sea, está de cruzado de manos, ¿no? Y me No, dice, no, pero ¿qué no, pero hago? ellos son casados o convivientes, es la pregunta. No, solamente convivientes. Entonces es más fácil todavía, pues. Los niños son reconocidos por el padre, supongo. Sí, sí, yo le dije, Entonces incluso él yo puede le dije, demandar inmediatamente mañana, puede demandar la tenencia a los menores y pedir la tenencia exclusiva, señalando por que una los parte, niños están mal cuidados, ¿no? Y que alguien tiene que hacerse cargo de ellos. por una parte él tiene miedo que le vayan a quitar a los hijos porque dice, pero ¿cómo hago? ¿Quién me va a ayudar con mis hijos? Dice, ¿no? Y yo le digo, pero está ahí, tienes a tu cuñada que te puede ayudar, mientras ella te quiere apoyar, sí, pero a veces hijos son un poco terribles, pero todo niño es así, le digo. Tú tienes que ver también el bienestar de los chicos, porque mira, si tú te das, tú ves, ellos psicológicamente están mal,
con todo lo que ven Claro, y los van a cómo es la... evaluar y en el Ujú. Ministerio Público, en el Poder Judicial los van a evaluar y va a salir pues lo que tenga que salir, ¿no? Pero si los niños tienen apego con él, él debe asumir esa responsabilidad, para eso es padre, ¿no? Sí, La sí, él evaluación quiere... psicológica a los menores puede ser su mejor ayuda, ¿no? Ah, ya. Y también, doctora, tengo otro de una amiga que no quiere denunciar, le digo, pero ve, ¿cómo ves? No, es que él me ha amenazado con quitarme a mi hijo porque yo no tengo familia en Lima y como él tiene profesión, me dice que él me va a quitar porque yo soy, o sea, le trata mal. Yo le digo, pero eso está psicológicamente te violenta a ti y a tu hijo, le digo. Y si hay otra cosa, me dice, no, y a veces cuando yo no quiero estar con él, a la fuerza quiere que yo esté o a la fuerza me toma, le digo, pero ya eso es una violación. Así sea tu pareja, a la fuerza nadie te puede tomar. No, sí, tienes toda la razón, Lili. Quizás esa persona aún no toma la decisión porque no está en ese punto. Deberías recomendarle, mi modesta opinión, que vaya a visitar a un CEM y que le hagan una evaluación psicológica. Ahí el psicólogo le va a poder orientar mejor. A lo mejor necesita un empujón profesional desde el punto de vista psicológico para poder tomar una decisión y ver que tiene otras alternativas. No importa que su familia no esté en Lima. Ella, en representación de sus menores hijos, puede pedir una pensión de alimentos y tranquilamente con esa pensión de alimentos, ella puede seguramente encontrar alguna manera de poder empezar a trabajar o apoyarse en su familia. Ella puede desplazarse con sus hijos a nivel nacional. Puede regresar a vivir con su familia, no sé si viven en otra provincia, ¿no? O ella puede intentar buscar empleo también. Es lo que te podría comentar, mi estimada Lili. Y entonces con esa última intervención, yo doy por concluida la clase y ya me he excedido en el uso de la palabra. Yo quiero agradecerles para un varón obtener la tenencia exclusiva es mucho más difícil que para una mujer. Ya no. Te tengo buenas noticias, MIG o algo así, creo que era tu teléfono. Y tengo buenas noticias. Ya el Poder Judicial ha cambiado sus criterios acerca de que los niños siempre deben quedarse con la madre. Y es un antes y un después de haber salido la tenencia compartida. ¿Ok? O sea, ya no hay esos estereotipos a los cuales se están haciendo referencia. Ya no, ya. Ahora a mí no me interesa, así, el magistrado se coloca en esta posición. Disculpen ustedes si es que hay algún magistrado. El magistrado se coloca en la posición del interés superior del niño y dice, ¿qué padre le conviene más a este niño? A mí no me interesa el problema entre los adultos. Para empezar, el niño no tiene la culpa de eso. El niño tiene que vivir bien, el niño tiene que estar contento, el niño tiene que desarrollarse bien. ¿Con cuál de estos dos pares yo estoy apreciando condiciones físicas, psicológicas y de temperamento adecuado para la crianza de este menor? Este padre, el varón, o esta madre, la señora. Entonces, en ese momento diré, le conviene la tenencia exclusiva y que la señora tenga régimen de visita, porque ni siquiera se ocupa de sus hijos, como el caso que estaba refiriendo Estefan o Lili, una de las dos. Esta señora que se va de lunes a viernes, se desaparece y con la justa lleva a los niños al colegio. La maternidad exige más tiempo, más dedicación, ¿no? Por parte de ambos padres, ¿eh? Maternidad y paternidad, por parte de ambos. Se ve que el Señor está haciendo sus esfuerzos, pero mientras no se definan legalmente las cosas, no hay ambivalencia y la ambivalencia produce desorden. Ahí no hay disciplina, no hay rutina, el niño no se puede acostumbrar a eso. Tarde o temprano tiene que haber alguna definición. Ya en el peor de los casos, si el señor decide que no quiere hacer un tema judicial, aunque sea invite a la señora a una conciliación y defina horarios, definan días, con responsabilidades bien establecidas. Solo así va a prosperar esos niñitos, dependen de esos niños. Muy bien, entonces yo, con el permiso de la coordinación de ANDAP y agradeciendo su gentil invitación, me voy despidiendo. Sí. Muchísimas gracias, doctora Ilian, por la excelente disertación. Nos estaremos viendo en nuestros próximos eventos académicos. Muchísimas gracias, doctor. Muy Bueno, buenas gracias a noches. todos ustedes por su paciencia y Dios los bendiga.
Muchísimas gracias y muy buenas noches. Bien, doctores, también agradecerles a cada uno de ustedes por el excelente, por habernos acompañado en esta sesión. En un momento estaremos habilitando la segunda sesión del Programa Nacional Aurora. Pueden ingresar a su aula virtual. Y también para las 10:30 voy a habilitar el certificado digital en su aula. Ingresen, están los materiales de la primera sesión, el vídeo también, estimados doctores. Voy a compartir los medios de pago, aquellos que todavía no se han inscrito a nuestro curso del Programa Nacional Aurora. El costo está de 70 soles y solamente la sesión de hoy está 35 soles. También voy a compartir los números de contactos de nuestras asesoras de ventas. A cualquiera de ellos nos pueden escribir con toda confianza. Doctor Carlos, sí, aún las inscripciones. Acabo de enviar, doctora Carla, los medios de pago en el chat. Pueden revisarlo. Está con... Lo estoy volviendo a compartir, los medios de pago. Esa es los medios de pago. Contamos con Yape, con Plin, BCP, Interbank, Banco de la Nación.